Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de situar algunas consideraciones sobre esta noción que se ha extendido, lamentablemente se ha extendido en los últimos tiempos, de golpes mediáticos, se habla también de golpes blandos, pero que en el fondo parte de una premisa que es la que vamos a discutir en este acto, ¿no? La centralidad de disputa tanto de la democracia como de los procesos autoritarios, incluso en algún caso que podríamos calificar, si hablamos de Brasil, literalmente fascistas, de generación de formas de oposición y de reversión de procesos de transformación en la región, y que en mi caso voy a tratar de explicar en torno al papel del Grupo Globo y de la política de medios, en un sentido genérico, porque como todo proceso histórico tiene elementos novedosos que se están observando en el caso de Brasil, pero también continuidad histórica. Por ejemplo, si hablamos de América Latina, pues hay que recuperar todos los documentos de Santa Fe, lo que marca los procesos de extrema derecha de organizaciones como Heritage Foundation en el caso de Estados Unidos, que articulan una respuesta a los procesos de emancipación en la región, claramente centrados en lo que algún pensador conservador, asesor del gobierno de Estados Unidos, denominó ideopolítica, es decir, el plano de disputa en el ámbito simbólico, en el ámbito de la comunicación, centrando en el documento de Santa Fe 3 ejes que marcaron la década de los 80, el eje de captura o cooptación del sistema educativo, la investigación y el papel de los intelectuales en América Latina, el control de los ámbitos tanto legislativos como judiciales, por si hubiera un cambio en el Ejecutivo contrario a los intereses geoestratégicos norteamericanos, y el tercero, lógicamente, el campo de los medios de comunicación a través de los discursos de libre flujo. Estamos en CIESPAL convocando una llamada a trabajos, un call for papers sobre golpes mediáticos, con la idea de analizar los últimos acontecimientos vividos en la región, que creo que puede arrojar elementos significativos, pero mientras tanto me voy a plantear algunos elementos sobre el papel de la desinformación en conflictos como el que estamos viviendo en Brasil, que es evidente y reconocido por periódicos tampoco sospechosos de tener una línea editorial crítica o independiente como New York Times. Es decir, estamos asistiendo a una situación en el caso de Brasil en el que el uso de la desinformación es proactivo, yo diría como nunca antes, a pesar de que hay capítulos en la historia de Brasil del papel de Globo, como sucedía también habitualmente en México con el grupo Televisa, llamativos, no solo inventando presidentes, como el caso que ha sido ampliamente estudiado de Fernando Collor de Mello, sino también justificando la violación de derechos humanos sistemática en el tiempo de la dictadura. Es decir, estamos hablando de grupos mediáticos en América Latina con una altísima concentración, con un monopolio virtual de control de la información y también con la capacidad de imponer gobiernos o propuestas, digamos, conservadoras. Siempre me gusta citar este trabajo de Stuart Hall sobre lo que es en esencia la manipulación, lo que estamos observando, ¿no? La primera condición del dominio es no ser consciente del hecho mismo de la dominación. Bueno, esto en el caso de Brasil está fracasando. El negacionismo del golpe de Estado del Grupo Globo y de las élites que están impulsando este proceso, yo creo que están fracasando. Es decir, la ciudadanía, esta izquierda y el propio gobierno, el PT, que vivía un periodo, yo diría, de reflujo, desconexión o de falta de articulación y movilización ciudadana, con las circunstancias que estamos viviendo ha permitido una recuperación y, por tanto, evitar el efecto o la efectividad de la manipulación informativa. Manipulación hay en la intencionalidad, pero la efectividad, en el sentido de la cita Stuart Hall, no se está dando. La ciudadanía se está movilizando y quizás sí hay una clase media, el célebre problema del criollismo, que plantea problemas por las patologías en sí que tienen la información y la comunicación pública, esas patologías de la información que marca algunos de los límites para la cobertura. Básicamente, en el caso de este tipo de situaciones, el efecto de saturación, el efecto de banalización, es el negacionismo, no pasa nada, es un proceso formal que se está dando en el poder legislativo del Estado y es un proceso de formalismo jurídico. Ya sabemos que el argumento del formalismo jurídico es justamente para negar
todo principio sustancial del derecho y la justicia, muy habitual en el pensamiento conservador para justificar en la Alemania nazi cualquier proceso similar, porque es un proceso que se ajusta a las reglas formalistas jurídicas, o en el caso de la cobertura que está dando el Grupo Globo para banalizar. Es algo que está teniendo su trámite en el Parlamento y que, por tanto, bueno, responde a las reglas de la democracia. Claro, estas patologías de la información y el tipo de cobertura que da pueden naturalizar ciertas formas de manipulación, especialmente lo que tiene que ver con la manipulación de símbolos, que tienen que ver con la democracia, incluso presentando este golpe blando como un proceso de restauración del derecho ante una falta administrativa o otro tipo de razonamiento. Bueno, las técnicas de manipulación, podemos pasar la siguiente, por favor. Las técnicas de manipulación son múltiples en casos de cobertura como el que estamos observando, desde la repetición de una mentira para que se convierta en una verdad a la escalada. Si hiciéramos un seguimiento de la cobertura que ha tenido el Grupo Globo, esa escalada emocional para intensificar el proceso no se da ahora. Yo sugeriría que hicieran un estudio comparativo de la campaña electoral, porque la campaña electoral fue de una gran violencia verbal, física inclusive, contra la figura de Dilma. Se perdió. Ese grupo opositor perdió las elecciones democráticamente, pero la escalada emocional que tuvo lugar en la campaña electoral continuó a posteriori y ha seguido hasta nuestros días, descalificando personalmente con discursos incluso de tipo sexista, que vulneran cualquier principio de respeto y desde luego el Código Penal, porque han sido extremadamente digamos, violentas en lo simbólico en la cobertura de los medios. Se han dado situaciones también de repudio del otro, ahí de hecho cotidianamente la doctora Garrosini puede explicarlo, agresiones continuas que se han generado en la calle fruto de esta violencia simbólica en la cobertura, que insisto, inicia en la campaña y continúa hasta el día de hoy con el golpe mediático. Claro, si situamos esta cobertura periodística en la lógica en la que funciona habitualmente la economía dominante de la comunicación, ese concepto liberal de libre flujo, un sistema desregulado, y aquí sí hay que hacer una crítica al PT y al presidente Lula. El presidente Lula pactó con un grupo que no se caracteriza por su tradición democrática. El Grupo Globo nunca ha sido una organización, la familia Mariño, su accionariado no se ha caracterizado por la democracia, en la dictadura y en la democracia. Ha puesto presidentes, como el caso Collor de Mello, como en México se ha puesto a Peña Nieto desde Televisa, afín a los intereses para hacer regulaciones que han favorecido el desarrollo de estos grupos mediáticos. Pero hay que recordar que una de las exigencias, y el caso brasileño es paradójico porque tiene consejos de participación, un avance en política cultural, de salud, de vivienda, pero justamente el campo de la comunicación se negó a regularlo, se negó a democratizar. Lula, en ese pacto con el Grupo Globo, procuró establecer de algún modo reglas de coexistencia o cohabitación pacífica y hemos visto el resultado hoy día. No es posible con estos grupos mediáticos cohabitar porque están caracterizados por un proceso de regulación, crecimiento hasta el monopolio absoluto en los dispositivos de poder. Son grupos emblemáticos de esa polarización desequilibrada del sistema de medios. Por tanto, esa desregulación y el no cumplir una ley de medios, ahora afortunadamente ha habido un compromiso por parte de las fuerzas de gobierno de establecer esa agenda para regular, que permite estas situaciones de impunidad por parte de un grupo mediático vulnerando todos los principios deontológicos, éticos y yo diría también de la ley cuando se trata de dar cobertura respecto a lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, este modelo de economía política mercantil, liberal, pues favorece ese oligopolio o monopolio virtual, una situación también de dominio creciente del capitalismo financiero. Ya ha habido en la campaña una posición favorable, aunque algunos defiendan la candidatura de Marina Silva, pero vimos posiciones claras en la campaña del capital financiero a favor de esa candidatura y no casualmente, evidentemente con el respaldo en parte de los grupos de medios en contra de la opción del PT como vía de desarrollo de una política democrática.
Bien, a mí me gustaría resaltar otro elemento que creo que es importante pensar aquí, que es la cultura audiovisual y el dominio de una cobertura que hace posible esa violencia simbólica, ¿no? Especialmente en lo que respecta a la situación de virtual confrontación que tiene lugar en el caso de Brasil. Quisiera señalar esto porque evidentemente estamos hablando de que los golpes mediáticos funcionan, el único país en el que no funciona es en Venezuela, pero funcionan también por una lógica de control de tiempos que está tomado de la doctrina de la guerra de baja intensidad, que es la doctrina que está presente en los golpes blandos, en el uso de estos golpes mediáticos, en el que el dominio oligopólico de las fuentes de información en torno a la televisión, y esto es paradójico porque la gente insiste en que estamos en un sistema diversificado y que las redes sociales o Internet permiten la resistencia a estos golpes mediáticos. Bueno, en muchos países como México, el 80% de la población se informa principalmente por la televisión. Sigue siendo el medio dominante y, por tanto, oligopolios o duopolios, en el caso de México, como el de Televisa o Televisión Azteca, tienen un control casi absoluto de las fuentes de información que tiene la población en un conflicto de intereses. Tanto es así que es posible quitar y poner presidentes como Peña Nieto, a pesar de que existan alternativas por la izquierda, o en el caso de Brasil, poder representar una escenificación del golpe de Estado como un proceso banal, administrativo, de cumplimiento de la Constitución. Bueno, esta situación se da, esta violencia simbólica, entre otras razones, porque hay una prevalencia de la cultura audiovisual y el lenguaje televisivo permite varias cosas, ¿no? Desde, primero, tener una visión histórica del conflicto de intereses que están en juego en esa situación, dar una dimensión espectacular, evitar cierta reflexividad o distancia crítica y suplantar la realidad por la representación. Son características del lenguaje del medio televisivo que, insisto, pese a la potencia de las redes sociales, estamos hablando que las fuentes de información de la mayoría de la población de Brasil no están canalizadas por las redes sociales. Alcanzamos a un grupo universitario, a ciertas élites culturales, pero no a la amplia mayoría que tiene una cobertura casi concentrada en los canales del Grupo Globo. Un fenómeno interesante que se puede analizar aquí es cómo han dado un desplazamiento de Globo. No tengo los datos de audiencia, pero ha habido una pérdida de audiencia que ha ido migrando a otros canales justamente por la cobertura sesgada, manipuladora de este tipo de tratamiento de la información. Consecuencias de este proceso, bueno, primero la desorientación intelectual y crítica, el debilitamiento de la democracia, sin ninguna duda, es decir, lo que estamos viviendo con este golpe mediático es la vulneración de todos los principios del derecho y que se puede construir a través de los medios. Quisiera recordar que no es nuevo, ha habido en los últimos 20 años varias guerras construidas mediáticamente. En el caso de Oriente Medio, de manera muy evidente, pero en el propio centro de Europa se han construido guerras, como en el caso de Kosovo, mediáticamente, debilitando todos los principios de derecho internacional, si hablamos de los conflictos internacionales, y en términos de derechos humanos en países como Paraguay, Guatemala, Honduras o, en el caso reciente de Brasil, con un claro debilitamiento de la democracia, justamente por el papel que puede construir como agenda política en connivencia un grupo tan poderoso como el Grupo Globo de Brasil. Bueno, en este ámbito evidentemente hay una cultura de sumisión a los procesos que se están decidiendo. No voy a poner el ejemplo del modelo de construcción del consentimiento que definen sobre todo Edward Herman más que Noam Chomsky, porque ahí hay una serie de elementos que es evidente, ¿no? El control social de las fuentes de información, el límite al acceso de otras alternativas, en el caso de Brasil por la ausencia de regulación, no se cumplió el mandato del Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación, que vinieron reivindicando la necesidad de una ley más democrática como la que tiene Ecuador, que permita una presencia amplia de los medios comunitarios o evitar que los medios comunitarios en Brasil estén en manos de la Iglesia evangélica y de sectores interesados, o que los medios locales estén en manos de la mayoría de los congresistas que replican lo que en Brasil se denomina coronelismo electrónico, es decir, las mismas élites siendo sucesivamente reelectas en buena medida porque en su circunscripción electoral
tienen una televisión, una radio o prensa y por tanto tienen garantizada la reelección casi, yo diría, indefinida por cooptación del espacio mediático local donde son electos. El uso de las herramientas de propaganda y persuasión pública han sido sistemáticos, es decir, la campaña, cualquiera que hayáis podido viajar a Brasil, es, yo diría, hasta grosera, ¿no?, obscena, porque ha sido de tal violencia y tal orientación propagandística en la cobertura que se ha dado, que empezando por la invisibilidad de las movilizaciones de apoyo a la presidenta Dilma y de críticas de la prensa internacional que han estado ausentes, no ha habido ninguna cobertura en el caso de Brasil, caracterizado justamente por esa visión de persuasión, de propaganda y de omisión sistemática de cualquier otro tipo de cobertura, como por ejemplo los apoyos masivos que tuvo tanto Lula como Dilma en las sucesivas acciones de cobertura que han tenido lugar en este ámbito, ¿no? Por eso yo creo que tenemos una tarea estratégica, aparte del estudio que haremos del libro que va a editar Ciespal sobre los golpes mediáticos. Necesitamos pensar estos procesos de hegemonía en los medios de comunicación que no se resuelven solo con regulación, con la cobertura a través de marcos normativos más democráticos. Pensar la hegemonía en comunicación implica, en primer lugar, si hablamos de casos como el de Brasil o de Honduras o de Venezuela, primero analizar la estructura de propiedad de los medios y las empresas dominantes en el sector. En el caso de Brasil se pone como prototipo de un sistema desequilibrado, hiperconcentrado y que no permite la diversidad. Es verdad que en la última temporada, en los últimos 3 mandatos legislativos, el presidente Lula y posteriormente Dilma han reforzado el sector público, que era casi inexistente, desarrollando los canales también del Poder Judicial, de la Cámara Legislativa, pero sigue habiendo una estructura muy desequilibrada. Y además en los últimos años una creciente penetración de los medios comunitarios por la Iglesia evangélica y una creciente oleada de conservadurismo en el espacio mediático, inclusive los llamados medios comunitarios. Por tanto, si hacemos un análisis de estructura, en términos de hegemonía, el espacio mediático está copado y en posiciones de extremo conservadurismo. Si hablamos de los procesos de producción y distribución cultural, de reproducción ideológica, aquí hay un serio problema preocupante, y yo diría como en el caso de Ecuador, ¿no?, con la clase media. Es decir, la clase media, las movilizaciones que iniciaron en Brasil son de claro fascismo, y yo no me gusta utilizar esta expresión. Hace unos años, unos 4 años, en Madrid discutía con mi colega Antonio Méndez Rubio, que le insistía que realmente estábamos asistiendo en Europa al fascismo. Y yo hablaba del fascismo social, de Deleuze, de Guattari, estás hablando de esas formas autoritarias en la vida cotidiana que tiene la ciudadanía. Él me habló, no, del fascismo político, es decir, hay un ascenso del fascismo político. Estoy hablando hace 4 años. En estos momentos en Europa hay organizaciones de extrema derecha que tienen presencia amplia en el poder local, representación parlamentaria a nivel nacional, y la tendencia es emergente, no solo en Francia, como conocen. La cuestión aquí es que los procesos ideológicos de estos medios de comunicación, como hemos vivido aquí, es de una agresividad y de una posición políticamente fascista. Y esto se ha vivido hace unos meses en Ecuador, se está viviendo en el caso de Brasil de manera muy clara. Yo ironizaba con muchos colegas de la Academia en Brasil que iban camino de parecerse a Estados Unidos, no solo por la oleada conservadora de estos grupos evangélicos que rezan cuando hacen impeachment y manifestaciones que no corresponderían con un Estado laico que evidentemente respeta la diversidad religiosa, pero que en una representación del poder popular, de la soberanía nacional, no tienen por qué darse ese tipo de representaciones de culto religioso. Pero habría que hacer un cuestionamiento: ¿qué papel ha tenido los medios de comunicación desde el punto de vista de la reproducción ideológica? ¿Qué valores durante los gobiernos del PT se han impulsado desde este sector hegemónico? Porque lo que se han impulsado para esa clase media son valores de cultura privativa, mercantil, competitiva, es decir, no ha habido un cambio de valores. Al contrario, yo creo que ha habido una regresión, y en buena medida, y aquí es una paradoja, porque la política cultural del gobierno de Brasil, de los gobiernos del PT, ha sido una política muy avanzada. Por ejemplo, si hablamos de la cultura afro, ha habido muchas conquistas en género, en cultura afro, en política cultural.
pero sin embargo los medios han ido socavando en su diario accionar esos valores, ese universo axiológico, y lo que tenemos es una clase media que ha ido a manifestarse pidiendo la intervención de Estados Unidos y agrediendo a todos aquellos que fueran diferentes, es decir, fascismo ya no social en el sentido del desligatari, fascismo político, explícito y ampliamente compartido por esa clase media movilizada, paradójicamente para favorecer a las élites que históricamente en ese modelo de coronelismo han dominado en Brasil. Por último, un poco las lógicas de impacto y consumo. Bueno, afortunadamente yo diría que esa frase de Stuart Hall no se ha cumplido, ¿no? La respuesta a la ciudadanía ha sido masiva, el proceso de movilización es intensivo. En estos días, hoy mismo que se está dando la votación, ha habido un proceso de movilización en todo el sistema educativo y a mí me llama la atención positivamente si podemos hacer una valoración positiva en este escenario. Colegas que se han venido caracterizando por una posición conservadora, apolítica, poco comprometida, hoy día están movilizados en la universidad, en las instituciones públicas, en las organizaciones no gubernamentales, que con razón o no tenían una posición crítica respecto al gobierno del PT y que hoy están defendiendo la democracia en la calle. No estaban hace algún tiempo para apoyar las políticas de progreso del gobierno de Dilma o antes con Lula. Por tanto, en este escenario, para el caso de Brasil, yo creo que se plantean algunas alternativas y retos que tenemos que aprender de los golpes mediáticos. Primero, insistir en politizar la información, desarrollando propuestas. Una de las lecciones es que no podemos estudiar esta alternativa política en clave nacional. Sería un error plantear el tema de Brasil como un problema interno nacional. En términos geopolíticos nos estamos enfrentando a una estrategia articulada. El Grupo Globo se conecta con la CIT, se conecta con el Grupo de Diarios de América, establece agendas en común, establece también a nivel internacional, de algún modo, relatos que, si hablamos, por ejemplo, en Europa, se plantean desde la prensa crítica, ilustrando estos procesos como unos procesos sesgados y de construcción de una escenificación del golpe de Estado, pero la cobertura de los medios públicos y privados dan una versión, pues, nada crítica. Es decir, hay un problema de corrupción en Petrobras, dificultades de la presidenta Dilma, no se habla de golpe, se niega este proceso de golpe de Estado y se presenta la cobertura a nivel global en la agenda internacional, salvo excepciones puntuales, de manera poco política o, digamos, poco crítica sobre la cobertura que se está dando en los medios. Segundo, si se hubiera dado el proceso de democratización y la política pública en Brasil, quizá contáramos ahora en el país con una cultura ciudadana y con organizaciones civiles y con una red o tejido, como sucedió en Venezuela, que defendieran la democracia. No fue así en el caso de Brasil. No se reguló, no se impulsó medios comunitarios ciudadanos, no se respetó las propuestas del Foro por la Democratización Nacional de la Comunicación y no hay esa cultura, desde el punto de vista de tejido social, que defienda los valores avanzados en el campo de lo mediático. Tenemos, por tanto, que fomentar desde los programas de educación para la reacción crítica a las políticas de control público y de abusos. Señalaba antes que no se puede resolver en el ámbito nacional. No hay organismos internacionales en UNASUR y CELAC que, por ejemplo, puedan sancionar este tipo de coberturas, es decir, la organización de golpes de Estado con total impunidad desde los medios de comunicación. Es decir, no hay un enclave mediático para que el gobierno democrático de Brasil pueda defenderse en el plano de lo público. En Brasil no lo tiene y a nivel internacional cuenta con la solidaridad, pero no hay organismos que puedan, por ejemplo, sancionar este tipo de comportamiento. Ni tiene herramientas el gobierno del PT, por ejemplo, para poder sancionar a un grupo como Globo ante este tipo de cobertura que amenaza la propia Constitución, las garantías democráticas, jurídicas, para un Estado social de derecho. Y ahí tendríamos que plantearnos un control público en el plano nacional, sin ninguna duda, pero también en el plano supranacional. Sin ello no tenemos garantía. Igual que hay tribunales para la defensa de los derechos humanos en el plano supranacional, deberíamos tener herramientas en espacios como UNASUR, en el que evidentemente hay una división y la dificultad de establecer una estrategia o agenda común, pero esto nos plantea la dificultad de que, aunque tuviéramos un sistema normativo avanzado para evitar estas situaciones de golpes mediáticos, solo en el plano internacional se podría
garantizar y proteger la democracia. Se ha hecho en otros planos, por ejemplo, en garantías de derechos humanos, en menor medida se está planteando para el tema de comunicación. Y por último, que es un tema tangencial o menor, pero que a nosotros nos interesa y por eso lanzamos el Call for Papers sobre golpes mediáticos. Hablamos continuamente de golpes blandos, de golpes mediáticos, pero hay poco conocimiento, no sabemos cuáles son las técnicas, los procesos, el tipo de estrategias que desarrollan la comunicación, los efectos o alcance de estas articulaciones, y nosotros vamos a impulsar primero este trabajo, este libro, y también algunos seminarios para analizar en concreto las técnicas de cobertura, los procesos que han tenido lugar en varios países de la región. Sin ninguna duda, los golpes de Estado hoy día no van a ser militares. Si atendemos a ese hilo rojo que señalaba, documento de Santa Fe, años 70 y 80, hasta nuestros días, en Estados Unidos, en el norte, se sabe hace tiempo que la ocupación militar es menos efectiva que la ocupación simbólica. Que mejor que tener bases militares es mejor tener bases mediáticas que preparen por la vía judicial. Por eso hay una judicialización de la política en muchos países. En España en estos momentos hay también situaciones similares para evitar, por ejemplo, el derecho a la vivienda y frenar los desahucios que están impulsando el capital financiero, la banca. Se utiliza el poder judicial y se utiliza la estrategia mediática. En estos momentos en España hay una campaña brutal contra la coalición electoral de Izquierda Unida Podemos, que previsiblemente supere del sorpaso al PSOE, autocalificado de centro-izquierda, pero que siempre ha sido neoliberal, y que puede disputar también el poder al Partido Popular. Entonces, esas campañas y violencias simbólicas es un tema no menor, y lamentablemente la academia no estudia estos temas, porque como ya no existe el dominio ideológico, el imperialismo y las relaciones de poder en el campo de la comunicación, pareciera que estas cuestiones pues son de teoría marxista de los años 70. Bueno, lamento decir que si uno lee los documentos del Departamento de Estado norteamericano y que si uno analiza las estructuras de propiedad en los medios de comunicación en América Latina, entiende por qué Keiko Fujimori va a gobernar Perú. Solo así, haciendo un análisis de estructura de poder mediático. Y entiende por qué, con total impunidad, se puede lograr el éxito de un golpe de Estado en Brasil, simplemente con una concentración extrema del poder simbólico de los medios de comunicación y también con una artimaña en torno al poder judicial y al uso de la ley. Me quedo simplemente con dos recomendaciones. Primero, hagamos una reconstrucción histórica, en el caso de Brasil y de la región. Recuperen los documentos de Santa Fe y vean qué dicen de los medios de comunicación del Poder Judicial y de la articulación de la hegemonía. Una agenda que, recuerdo, fue válida 80-90. La misma agenda actualizada constituye la política de las operaciones de paz de Bill Clinton, por ejemplo, Plan Colombia, y es la que se actualiza también con Obama para recuperar la hegemonía en América Latina. Si hacen ese recorrido histórico entenderán por qué había que dar un golpe de Estado en Brasil, que era un peligro por los BRICS, por el Banco del Sur y por ciertas políticas que evidentemente eliminan margen de renta para los capitales transnacionales. Y segunda recomendación también muy importante, hagan un estudio comparativo del caso Brasil con Venezuela y con lo que se está viviendo también en Ecuador respecto a las disputas de sentido y de hegemonía en el campo de los medios, porque sin duda la arena política, y esto lo entendieron los gobiernos de progreso, se da en el campo de lo simbólico, se da en el campo del lenguaje, de la comunicación, y se lograron éxitos y avances democráticos, pero también se pueden experimentar en el mismo campo retrocesos y pérdidas de algún modo políticas transformadoras. Creo que en este ámbito la dimensión ideológica que señalaba antes, la cuestión de la reproducción ideológica, no se ha abordado suficientemente bien. En el caso de Brasil, esa clase media, francamente, tiene unas posiciones homófobas, fascistas, de extrema derecha. No estamos hablando del conservadurismo liberal tradicional, sino de posiciones que creo que están incluso en situación ideológica mucho más retrógrada que lo que supuso la dictadura décadas atrás. Y en ese escenario, bueno, creo que tenemos tarea por delante en el campo de la comunicación a nivel nacional e, insisto, geopolíticamente esta estrategia es coordinada, es supranacional. Si no abordamos ese frente a nivel de la región, en espacios como UNASUR, la batalla no en Brasil, sino en la región está perdida, ¿no? Lo dejaría ahí
para no restar tiempo a mis colegas.